Hola, soy Azahara Letras y hoy os voy a hablar de la letra que prohibió Hitler. ¿Se puede prohibir un tipo de letra? Pues parece ser que si eres un dictador sí que puedes hacerlo. Fue la gótica Fraktur, que como en alemán no me sale muy bien, voy a dejar que este hombre lo diga por mí. Frakturschrift. Danke. Y la prohibió porque la consideraba de origen judío. Solo una cosita antes de entrar en el meollo de este vídeo, y es que os quiero recordar que tengo una asesoría personalizada de mejorar la letra y la caligrafía en azaharaletras.com. Entrad y ahí veis toda la información sobre esta asesoría. Me enviáis una muestra de vuestra escritura o caligrafía, yo la corrijo y os envío ejercicios para mejorar. azaharaletras.com. Como os decía, la prohibió por considerarla una letra judía, pero es que es una letra germana. Si echamos un poquito la vista atrás, la Fraktur es un tipo de gótica tardía. Está la textura como de las primeras, después la rotunda, después la Schwabach, también germana, comparada un poco con la Bataille francesa, y finalmente la gótica Fraktur. Fue muy impulsada por Maximiliano I y dirigentes protestantes la utilizaron. Una letra que estaba muy asentada en los países germánicos, era una letra reconocible. Era una letra pues propiamente nacional de ese país, y por eso en los años 20, con el auge del nacionalismo alemán, impulsado sobre todo por Hitler, se recuperó esa letra. ¿Qué pasaba? Que había una disputa durante estos siglos XVIII, XIX, sobre qué letra había que utilizar en Alemania. Por un lado estaba la gótica Fraktur, que se utilizaba para los textos en alemán y nombres en alemán, mientras que por otro lado estaba la antigua, que era un tipo de letra más inspirada en la carolingia, venía más bien de la parte romana de los estilos de letra, se utilizaba para textos traducidos de otros idiomas. De hecho, aquí podéis ver un texto donde los nombres de origen alemán están en Fraktur, mientras que los nombres de origen latino o de otro idioma estaban en antigua. Entonces durante un tiempo convivieron, pero más bien en los años 20 la antigua se fue echando hacia un lado y promocionando la letra Fraktur por considerarla germánica, por considerar la letra alemana por excelencia. Estaba en textos oficiales. De hecho, en la portada del Mein Kampf, de Mi lucha, de Hitler, utilizaban esa letra para la portada, y en sucesivas ediciones también. La tenemos en nuestro imaginario como una letra un poco nazi, aunque las letras no son nazis, son evidentemente el uso que le quieras dar, ¿no? De eso hablaremos al final del vídeo. Lo podemos ver también en cartelería, en manuales de colegios, en señalética. Era la letra oficial del régimen nazi. Pero si era una letra tan alemana, ¿por qué Hitler se la quiso quitar del medio? El 3 de enero de 1941, Martin Bormann, jefe de la Cancillería nazi de ese momento y secretario personal de Hitler, lanzó ese decreto, anunció que se tenía que quitar de las imprentas la letra Fraktur porque era considerada de origen judío, que venía de la Schwabach, que según él era judío, por lo tanto debía de aniquilarse esa letra, quitarla de publicaciones, de revistas, de manuales escolares, de señales, de todo, fuera, y pasar a utilizar la Normal Schrift, que sería la antigua. Como os digo, ¿por qué Hitler se la quiso quitar del medio y prohibirla? Según fuentes parece ser que a Hitler esta letra no le gustaba porque era difícil de leer. Quizá en Alemania no, porque era la letra propia a la que estaban acostumbrados, pero conforme iban conquistando territorios y había países conquistados, esa letra era muy difícil de leer para una persona que no fuese alemana. A él mismo parece ser que le costaba un poco, y lo que querían desde la propaganda, seguro que Goebbels estaba también metido en el meollo, era simplificar los textos, hacerlo muchísimo más legibles para que su mensaje llegara a más personas. Por lo tanto, ¿qué hacía? Como es muy difícil justificar quitar una letra en medio, dijo, es judía. Es una letra que viene de la Schwabach, que según he podido investigar no tiene nada de judío, pero según ellos sí, según ellos, judíos habían tomado el control de las imprentas, era quien imprimía los periódicos y era un tipo de letra que ellos habían impuesto, pero yo he estado buscando y no he encontrado nada relacionado con eso. Todo lo contrario, el estilo Schwabach, que equivale a la Bataille francesa, por cierto, tengo tutoriales por aquí, precisamente viene de un pueblo alemán donde había un tipógrafo que empezó a utilizar esta letra, porque estoy hablando todo el rato de tipografías, de letras para imprenta, no de caligrafía, de tipografía. Y si nos remontamos más atrás nos encontramos el origen de la letra gótica en una traducción de Ulfilas del Codex Argenteus del griego al idioma gótico. Es una especie de adaptación de las letras griegas. Entonces, es que desde el primer momento las letras góticas son
eso, góticas, germanas, alemanas, por lo tanto no tiene dónde agarrarse este argumento del Schwabach, de los judíos, de las imprentas. No, la letra gótica es per se alemana, de lo que llegamos a la conclusión que simplemente por un tema propagandístico, por un tema de hacer los carteles y los mensajes más legibles, decidió quitarse de un plumazo en medio a la gótica Fracture y seguir con la normal script o con la antigua, porque de todas es verdad, es mucho más legible, de eso no cabe duda. Pero ¿puede un estilo de letra tener una ideología, representar un pensamiento? Pues la letra per se no, pero con el uso que se le ha dado de ella es muy fácil atribuir ese estilo de letra a una ideología. Cuando vemos una gótica Fracture es inevitable pensar en Hitler y el nazismo porque está metido en nuestro imaginario, ¿no? Pero ella per se no tiene la culpa, es un tipo de letra preciosa, con mucho estilo y que actualmente también se utiliza bastante en todo lo que tiene que ver con cervezas, también en algunos periódicos o todo lo que quiere tener ese espíritu tradicional, sobre todo bávaro, sobre todo alemán, ¿no? Ahí digamos que vemos un uso un poco inocente de la letra Fracture porque simplemente quiere transmitir valores tradicionales germánicos, todo lo relacionado con comida alemana, también en logotipos de grupos de heavy metal. Pero por otro lado, también lo vemos un poquito asociado con algunas bandas de ideología neonazi. ¿Es inocente el uso de la Fracture hoy en día? Si lo utilizamos para caligrafía artística, no, porque es que es una letra maravillosa. Si lo utilizamos para dar imagen de tradicional alemán, no, pero es muy fácil vincularlo, por desgracia, con este movimiento nazi y actualmente con el neonazi. Este debate se reavivó un poco porque hace unos años un conductor alemán de autobuses puso un cartel en su autobús diciendo: este autobús lo conduce un conductor alemán, y eligió la tipografía gótica Fracture para poner este mensaje. ¿Qué pasó? Pues que inevitablemente la gente lo asoció con un nacionalismo alemán de antaño. El mensaje en sí ya es un poco tendencioso, pero lo remató utilizando esta letra, con lo cual esta ideología asociada a este tipo de letra está todavía muy vivo. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadme comentarios porque me interesa muchísimo, tanto si sabéis si remotamente se puede identificar las Schwabach con algo judío, como qué pensáis de la letra Fracture, si la veis, pensáis en Hitler o no. Dejadme comentarios que me interesa muchísimo. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, thumbs up, pulgares arriba, y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con vídeos de caligrafía gótica. Y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis, le dais al botón únete ahora y veis las ventajas. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.